pues aquí estoy en el Coll de la Vena, pasado Gisclareny, y la ruta de hoy consiste en subir al Comabona, que lo tenemos allí detrás. Vale, la carretera al llegar hasta aquí ha sido muy buena, está en buen estado, no he encontrado prácticamente hielo en ningún tramo y todo bien. Lo único, esta zona así del Coll de la Vena, pues la encontramos con mucha nieve y es difícil de meterse dentro. Tienes peligro de no salir después. Bueno, comenzamos la ruta desde aquí, a ver cómo nos encontramos el camino. De momento mucha nieve y no nos queda otra que ir cargados con los crampones y las raquetas. Pues voy subiendo por la pista que nos conducirá al Coll de la Bauma. Por aquí vamos viendo en los árboles marcas blancas y verdes, aunque el camino no tiene pérdida. También veo marcas de vehículo, pero aquí, si no llevas un 4x4 y cadenas, va a ser que no. Bueno, tenemos aquí el Coll de la Bauma y nosotros ahora cogeremos el camino. Ya empezará a complicarse. Hasta aquí muy fácil y muy bien, ¿vale? Todo por pista. Y ahora a la que empecemos a subir tendremos vista sobre el Pedraforca y, oye, súper bonito todo, ¿eh? De momento no he puesto crampones, la nieve está blanda, así que puedo meter el pie bien. Ahora sí que estoy enlazando varias marcas, antes parecía que me había desviado un poco. Qué sensación, aquí parece que el bosque se me quiere comer. Se está estrechando, no hay huellas. Ahora sí, ya tenemos allí el Pedraforca visto desde el Coll del Verdet y todo el Pollegó superior. Y aquello es la Serra d'en Sijan, con la Gallina Pelada ahí arriba. Bueno, son dos montañas que quedan muy cerca de la zona de Saldas y fácilmente reconocibles. Qué pasada, admirar este paisaje. Nos queda 1,5 kilómetros así para hacer la cima y se ha levantado un poquito de aire, se está tapando otro poco, pero vamos a seguir y nada, veremos ahí un poquito más arriba a ver si pasamos y llegamos al collado. Joder.
Bueno, pues parón para ponerme los crampones, que previamente los tienes que tener regulados desde casa, ¿eh? Estos son semiautomáticos, que quiere decir que son para botas semirrígidas. Quedan mucho más cogidos del talón, son más seguros, ¿vale? Esta parte son los anti-bots, que impide que se quede la nieve en el crampón. Y nada, se abrochan como el casco de una moto, no sé si lo sabéis. Y lo que es la hebilla tiene que quedar al lado fuera, o sea, este sería del pie derecho. Aquí en este punto tendría que subir por toda esta zona, pero veo que hay mucha nieve, me va a costar muchísimo. Iré subiendo por aquí, parece que hay menos nieve y desde aquí también se puede acceder, como el Comabona está allí detrás, ¿vale? Nos queda salvar este desnivel, a ver qué tal me va por aquí. Yo creo que va a ser más fácil ir por aquí que todo eso con tanta nieve. Qué pasada, cómo está el árbol. A ver de cerca. Acabo de salvar un desnivel, como veis, considerable, y estoy a escasos metros ya de la cima del Comabona. Madre mía, estoy cansado, ¿eh? Cuesta con los pinchos, la nieve, he resbalado un poco también, pero ya casi estoy. Venga, vamos. Qué cosa más bonita ya, ¿eh? La Serra del Cadí. Hasta aquí 4,74 kilómetros y 3 horas 20, con un desnivel en mi reloj de 1100 positivos. Bueno, nos toca bajar, ¿vale? El camino es evidente, subir aquel poquito de allí y luego de nuevo bajaremos y haremos la vuelta circular. Con un tiempo bastante bueno, no mucho aire, y ahora estoy siguiendo los hitos y bajando para hacer la ruta circular. No he subido aquí a Puigtarrés, aquí detrás, y he preferido iniciar la bajada. Seguimos, que nos queda un ratito. Es muy guapo este camino porque hay una gran pendiente, súper guapo para pasar por aquí. Y ya desde aquí podemos ver donde hemos aparcado el coche. Es ahí abajo, justo donde acaba la nieve. Ahí es donde está el coche. O sea que daremos toda la vuelta así y cogeremos otra vez la pista hasta allí.
¡Wow! Madre mía. El camino más chulo de bajar, ¿eh? Se baja muy bien por aquí. Algún resbalón que otro, porque ya está pisado. Pero qué guay. Todo el bosque este es una pasada. ¿Y nevado? Joder, qué chulo. Acabo de llegar al Col de la Vena después de 12 kilómetros, 5 horas 41 y 1150 positivos. Hoy una gran ruta por la Serra del Cadí, subiendo al Comabona.